Estamos acá nuevamente en la mesa política de Otra Mirada para hacer un programa sobre el Día Internacional de la Mujer, que es el próximo domingo 8 de marzo. Me acompañan en este caso en la mesa Liliana Panizo, antigua amiga y compañera del Partido Socialista, y Susana Chávez, que viene por Ciudadanos por el Cambio. Susana, ¿cuál sería para ti el hecho o el tema más importante que nos pueda resumir la situación de la mujer en el Perú de hoy? Yo creo que tiene que ver mucho todavía con las brechas que afectan a las mujeres y las cuales hay a estas alturas de la vida diferencias que van marcando diferencias en términos de ingreso, van marcando en términos de oportunidades, en el campo de tomar sus propias decisiones. Entonces sí tenemos mucha modernidad, pero también tenemos una serie de atrasos, especialmente para ciertos sectores de la población. ¿Cómo ves tú esto, Liliana? Comparto, ¿no? El análisis, el breve análisis, y sin embargo yo ahondaría en el tema de que, bueno, yo trabajo en una organización de derechos humanos, por lo cual tanto me siento muy ligada al enfoque de derechos, ¿no? Con una mirada en esa perspectiva en el caso de las mujeres. Y pienso que efectivamente hay un tema no solamente estructural, sino también hay un tema de falta de conciencia, ¿no?, de la política pública, de los gobernantes, de la importancia que tiene lo que se menciona, las brechas, ¿no? Sigue siendo, aparte, además, al margen de los avances que sin duda se han dado, la brecha sigue siendo enorme. Ustedes hablan de brechas y es interesante porque generalmente en los medios de comunicación aparecen problemas puntuales, ¿no? Aparece el problema del feminicidio, aparece el tema del desigual ingreso, etcétera. Pero es raro que se tome una visión de conjunto sobre el problema de la mujer. Sí, lo que pasa es que yo creo que estas son más bien expresiones como tú puedes medir esas distancias. Pero si tú miras, todavía las mujeres no son ubicadas como sujeto de derecho, como bien lo decía Liliana. ¿En qué sentido? En que todavía, para que ella convenza que efectivamente puede ser tratada de igual forma o tiene igualdad de oportunidades, hay un conjunto de dudas que todavía se instalan en la sociedad, por ejemplo, para reconocer efectivamente si tiene acceso a la educación, para reconocer si puede participar políticamente, si hay condiciones para tomar sus propias decisiones. Entonces, todavía hay un conjunto de cuestiones que han tomado a la mujer más como un sujeto de control que como parte de una ciudadanía autónoma que es la mitad de la población y por lo tanto puede también aportar en el desarrollo en esos términos, ¿no? Pero digamos, parece ser que en varios aspectos importantes hubieran habido avances, pero que al mismo tiempo hay una suerte de atoros en algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, ha habido un importante avance sobre el derecho a la educación. Hay mucho más mujeres educadas en estos momentos, con acceso a educación básica, superior, etcétera, un mayor número de profesionales. Pero entonces entramos al tema del salario, ¿no? Y entramos al tema también de las condiciones laborales, ¿no? ¿Cómo ves esto tú? Mira, yo creo que a la base de todo eso también hay cómo nos miramos las propias mujeres, ¿no? Creo que ese es un aspecto que es sumamente importante ponerlo también en el tapete, ¿no? Porque nosotros nos creamos en una sociedad concreta, ¿no?, en realidades específicas. Entonces, ¿cómo es que la mujer se mira cuando es maltratada? ¿Cómo es que la mujer se mira cuando es marginada? ¿Cómo se siente cuando es discriminada? ¿Y tú verías ahí un desfase entre el movimiento por derechos de la mujer y el conjunto de mujeres? ¿O hay, digamos, una relación más efectiva? No, yo creo que sin duda socialmente se ha avanzado. Prueba de ello es el inmenso número de denuncias de maltrato y de violencia familiar, ¿no? Porque eso siempre ha existido. No vamos a pensar que porque ahora aparecen más casos que recién se está dando ese fenómeno, sino muy por el contrario. Eso tiene que ver con la conciencia que va tomando la mujer, ¿no es cierto?, de que no tiene por qué ser maltratada por nadie, ¿no?, menos por su pareja, ni permitir que maltraten a sus hijos. Entonces, ahí hay un tema que me parece importante darle una vueltita porque, por ejemplo, hay una encuesta en la Universidad Católica sobre maltrato a mujeres
que arroja una serie de informaciones que son útiles, ¿no? Por ejemplo, un porcentaje mayor del 50% opina que hizo algo que obligara a su pareja a maltratarla, o que su pareja pues tiene mucha carga de trabajo. Como que hubiera propiciado el de alguna maltrato, manera o propiciado o justificado el maltrato, porque tienen problemas económicos. Entonces el hombre se ve agobiado por no traer los recursos necesarios a casa y entonces se siente frustrado y ella siente que debe acompañar esa frustración, entenderla. Entonces ahí también hay un aspecto de lo que me refería inicialmente, que es la política pública, que tiene que ver con que así como el hombre se siente obviamente avasallado, o puede tener problemas, o puede tener limitaciones económicas, la mujer lo sufre doblemente. Porque ciertamente los hombres y mujeres ahora muchos ya salen a trabajar, pero la mujer adicionalmente llega a casa a cocinar, a lavar, a planchar, a ocuparse de los niños, a resolver qué se va a comer al día siguiente, haya o no dinero, pero se ha traído el varón. Entonces, no entendemos claramente que si ellos se sienten agobiados por los problemas económicos que tienen, imagínense cómo nos sentimos nosotras, que somos las que lidiamos cotidianamente con esa limitación en concreto. Entonces sí, creo que ahí hay un tema así, complicado todavía, ¿no? Sí, yo coincido plenamente, y además como que este tema de inequidad también expresa la manera como un modelo socioeconómico lo que hace es finalmente descargar en las mujeres muchas de las responsabilidades que les corresponden. Por ejemplo, cuando tú miras el tema de salud y miras la atención primaria de salud, ¿de qué estamos hablando? Básicamente de la participación de la familia, pero en realidad esa participación de la familia se expresa en la participación y la responsabilidad de las mujeres. Entonces, tenemos todavía un sistema inequitativo, un sistema machista, que además va, como bien señala Liliana, redoblando en ella responsabilidades. Por ejemplo, toda la discusión del cuidado, las políticas de cuidado. Si nos imaginamos... Si es una nueva, o un nuevo nombre, o una nueva manera de ver el problema, sí, ¿no? Y también de contabilizarlo, porque yo creo que la importancia que ha venido con las políticas de cuidado es monetarizar. O sea, ¿cuánto cuesta efectivamente el cuidado de los niños, el cuidado de la familia, el cuidado de la educación? ¿Y quién lo hace, no? ¿Y quién lo hace? Entonces, hay países que han ido resolviendo este tema de políticas del cuidado con servicios que se extienden en la comunidad, con servicios que dan oportunidades a las mujeres que se inserten al mercado o poniendo costos. Pero todavía nosotros estamos viviendo en un sistema donde más bien la precarización del sistema básico, del sistema primario, son aquellos que nos afectan tremendamente. Y pasemos a las alternativas. O sea, ¿cuáles son los puntos más importantes, los puntos nodales en este momento de lucha del movimiento feminista, ¿no? Bueno, en verdad... Los que resumen, claro, digamos... Mira, yo te digo, a partir de mi experiencia personal, ¿no? Por el trabajo que yo desarrollo, tengo mucho contacto con mujeres campesinas, rurales, indígenas, que han sufrido los estragos de la violencia política en ese país, ¿no? Que es un sector que está invisibilizado en esta sociedad. Inclusive dentro del mismo informe de la CBR no se logró ahondar suficientemente en lo que había significado el conflicto armado para las mujeres en ese país. Y sobre todo las mujeres rurales, ¿no? Campesinas, ¿no? Estohablantes. Recuperar esa memoria ha sido complicado. Sigue ¿no? siendo complejo porque la magnitud del maltrato, del abuso, la violencia sexual sufrida por esas mujeres todavía ni siquiera es imaginada para mucha gente de este país. O sea, ha sido una cosa tan dura, tan violenta, que el cuerpo de las mujeres sea considerado un botín, ¿no? Enfrentamiento entre el terrorismo de Sendero Luminoso y el terror de Estado, ¿no? En respuesta, que es difícil imaginar que en un corto plazo ese tema se pueda saldar y resolver. Sin embargo, claro, ¿cuál es la política pública para encararlo? No existe. El mismo tema de las reparaciones, ¿no? Y tú dirías o sea, no hay una diferenciación entre lo que las mujeres enfrentaron, ya sea a partir de su propio cuerpo, y lo que tuvieron que enfrentar por la marginación, por la migración, por el desplazamiento al que se vieron forzadas muchas de ellas a partir del asesinato de su familia, de su pareja, en fin. Entonces, ahí hay un tema que a mí me parece que no está claramente incorporado en la agenda feminista, que yo personalmente sí me gustaría que se incorpore, que se visibilice más, porque es una gran deuda pendiente, ¿no? Pero tú podrías deducir de ahí que la problemática feminista se visualiza
incluso por parte del movimiento feminista, como una problemática de clase media y no se incorpora, por ejemplo, a los sectores populares? De ninguna manera, porque hay movimientos, mujeres, Manuela Ramos, Flora Tristán, Demo, por mencionar tres, que ellas ven directamente casos de mujeres que han sido afectadas por el tema de la violencia y el abuso sexual. O sea, de ninguna manera. Lo que pasa es que es muy poco. O sea, nosotros no podemos sustituir un Estado. Nosotros no podemos, o sea, por más que hacemos esfuerzos obviamente por atender y acompañar, ¿no?, en el proceso judicial a las pocas mujeres que se han atrevido a denunciar violación sexual, inclusive que han un enorme coraje, ¿no? Producto de eso han tenido inclusive familias, ¿no? Ha sido épocas y situaciones muy duras, porque yo tengo en este tipo de trabajo más de 30 años ya, y te lo digo sinceramente, a mí todavía se me parte el corazón cada vez que hablo con ella, recuerdo con ella lo que pasó. Porque aquí hay una revictimación de la persona cada vez que tiene que volver a repetir lo mismo, volverlo a hablar, volverlo a mencionar. Entonces, eso también hace que las mujeres no quieran denunciar, ¿no? ¿Por qué? Porque sienten que es poco lo que van a lograr, sienten que es mejor callar. Bueno, hay parejas y hay niños de por medio. Es una situación sumamente complicada, ¿no? Entonces, no es suficiente el trabajo de los pocos organismos que nos ocupamos estos temas, sino que si no hay una política de Estado, eso es imposible, ¿no?, lamentablemente, de encarar adecuadamente, ¿no? ¿Y cómo ves tú este problema? No, yo coincido que el tema de violencia es un tema crucial. Digamos, sin limitar el tema de la violencia política, que coincido plenamente, pero el tema de la violencia contra las mujeres, la violencia basada en género, en general, y especialmente la violencia sexual, se ha constituido en una situación sumamente alarmante. Mira, para decirte que se estima... retomando lo que decía Liliana, quizás se ha develado, justamente por acción del movimiento feminista, se ha develado algo que venía de atrás, ¿no? Pero además, lo que también se está develando ahora es el impacto a lo largo de su vida. 1 de cada 5 mujeres en su vida ha sufrido agresión sexual. 1 de cada 10 ha sufrido violación sexual teniendo menos de 15 años. ¿Sabes cuántos casos se denuncian? ¿Cuál es el porcentaje de denuncia que hay a nivel global? El tema de violación, menos del 5%. Nosotros hemos encontrado poblaciones como, por ejemplo, Mazán, donde hemos estudiado el caso, donde tan solo se denuncia el menos del 0.2%. El resto de temas pasan en la impunidad. La primera causa de abandono escolar es el embarazo en adolescentes. La primera causa de abandono de embarazo en adolescentes tiene que ver con violencia sexual. No tan solo por el ejercicio directo de la violencia, sino porque la violencia constituye empuja al adolescente a salir del hogar o de la casa o a tener una relación temprana. Entonces hay un tema de impacto social, económico, de próximas generaciones vinculada al tema de violencia sexual. Y todavía no tenemos programas serios, sustentados de prevención, a pesar que hay indicios que hacer frente al tema. Y digamos, para concluir, para cerrar, quizás una pregunta un poco heterodoxa. ¿Cómo podemos colaborar los hombres desde el punto de vista masculino, ¿no?, a esta plataforma de género? Bueno, pues se discute mucho la nueva masculinidad, ¿no?, cuestionando los roles tradicionales de los varones en la sociedad. Y en ese sentido, las mujeres también criamos a nuestros hijos, o sea que en verdad es un rol compartido, ¿no? Yo creo que hay algunos temas cruciales, ¿no?, en ese sentido, que hombres y mujeres debemos abordar. Por ejemplo, insistir, ¿no es cierto?, en que el Estado es laico y que está obligado a atender las necesidades de las diversas poblaciones que vivimos en este país, con diversas creencias y diversas, ¿cómo se llama?, fes, si se puede decir. O sea, a mí me sorprende mucho, ¿no?, que todavía sigamos con este peso, ¿no es cierto?, de la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, que han crecido muchísimo, sobre el manejo de la sexualidad, ¿no?, sobre el tema de la sexualidad en las escuelas, sobre las posibilidades de acceso a métodos de información. Negar la sexualidad del ser humano es increíble. Es un pésimo punto de partida. Partes de la negación de algo que está tan natural como, ¿no?, comer o dormir. Entonces, ahí tenemos un tema de fondo que me parece sumamente importante, y yo creo que hombres y mujeres debemos unirnos en ese aspecto, porque debemos exigir respeto, ¿no es cierto?, en este caso por las mujeres y obviamente también por los hombres, ¿no?, porque estamos hablando no solamente del Día Internacional de la Mujer
como tradicionalmente se ha venido hablando durante muchos años. Ahora hay otros temas que también el género debe abordar y que yo creo que las mujeres como sector marginado, ¿no?, y permanentemente excluido, tenemos que también luchar por todos estos nuevas formas de sexualidad y nuevos derechos, o sea, que se presentan también felizmente, mucho más abiertamente que antes, de personas que tienen una opción sexual diversa. ¿Y cómo es esto, No, Susana? yo soy testigo de generaciones y de grupos de mujeres y de personas, y yo misma de haber tenido la suerte de vivir con hombres, digamos, que hayan compartido mucho de los sueños e ideales y construir relaciones de igualdad, ¿no? Y yo creo que eso no es un imposible, es un proceso que hay que... Es el compromiso con relaciones de igualdad. Totalmente, eso es el compromiso con relaciones de igualdad, es el compromiso también de asumir responsabilidades. Las responsabilidades reproductivas creo que es un tema clave en el sentido que nos corresponde a todo lo que estamos inmersos en esta decisión. Es la autonomía de las implicancias que significa, por ejemplo, que una mujer decida o no continuar con un embarazo, y reconocer que quien decide en esa parte de su vida es sencillamente uno, porque es ahí donde se juegan las grandes decisiones. Y es esta cuestión de respeto que yo sí creo que es posible, porque finalmente la inequidad de género es social y esa sociedad la podemos transformar, y eso pasa también por reconstruir nuevas relaciones. Y como bien decías, nos toca a todos, también a los que criamos hijos, pero también a los propios hombres, a saber manejar que los privilegios también son dañinos. Bien, las gracias a Liliana, Susana. Amigos, estaremos próximamente de nuevo con ustedes en otra mesa política de Otra Mirada TV. Muchas gracias. Gracias.